¿Por qué manejas tanta información? ¿Cómo sabes tanto de todo lo que está pasando aquí? Usted tiene que ir a la policía y confesar la verdad de Ezequiel. Hay una cosa que no entiendo. Si yo soy adoptado, ¿por qué Juanito es tan parecido a Martín? Martín, yo creo que llegó el momento de que te entregues. Si no lo haces tú, te voy a entregar yo. No voy a vivir bajo el mismo techo que un asesino. ¿Quieres ser el 9º niño asesinado? Las imágenes de mis crímenes están en alguna parte de mi cabeza, pero al parecer mi cerebro, después de ejecutarlo, las borra. Martín, tú no mataste a Mariana. Es que al parecer aprendí a borrar el momento en que las asesino. Pero todavía una parte mía sabe que lo hice. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué piensas ahora que tú mataste a Mariana? ¿Por qué? Porque yo ni siquiera recuerdo haber llegado al hotel con ella. No recuerdo haber hecho ese check-in y quizás estoy loco y no lo sé. Yo imagino un taladro que quizás manipulé y luego olvidé. Y quizás no lo hiciste. Quizás no llegaste con Mariana a ese hotel y solo escuchaste el taladro y te lo imaginaste. ¿Tú no viste esas imágenes que están en la televisión? Era yo. Yo entré a esa habitación y la maté. Sí, claro. Y luego te fuiste hasta Central Park para matar a Tania. ¿Eso también se te borró? Tampoco lo recuerdo. Pero debió ser así. ¿Por qué? ¿Porque la prensa lo dice? Finalmente están logrando convencerte de que estás loco, pero no lo estás. Martín, aunque hubieses querido, no hubieses podido hacer todo eso solo. ¿Y si la prensa te dice que eres el hijo del presidente, qué, también les vas a creer? Yo ahora confío más en cualquier persona antes que en mí mismo. Tú no los mataste. Yo lo sé. ¿Y cómo puedes estar tan segura? ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú de todo esto? ¿De dónde apareciste? ¿Cómo llegaste tú a salvarme? ¡Respóndeme! ¿Por qué manejas tanta información? ¿Cómo sabes tanto de todo lo que está pasando aquí? Porque yo estaba fuera del hotel cuando Mariana llegó a buscarte y ni tú ni ella salieron nunca de ahí. Papá, espera. No voy a seguir hablando estupideces contigo. Entonces tengo que pensar que tú lo hiciste. ¿Que tú mandaste matar a Mariana y así además aprovechas de mandar a Martín a la cárcel? Para con esto que no me está gustando nada. Quizás mi mamá no es tan mala como parece. Quizás decidió salvar su vida y por eso tuvo que dejarnos. ¿Qué es esta tortura? ¿No ves acaso que estoy destruido? ¿Acaso parezco una persona que está feliz con la muerte de su novia? No, papá, pero yo... Yo amaba a Mariana. La amo. Y créeme que soy la persona más desgraciada en este mundo por no tenerla conmigo en este momento. Sí, pero Martín no es un asesino. Ya no sé qué pensar. Pero quien haya hecho lo que le hizo a Mariana, la va a pagar. Señor Ezequiel, la señorita Diana Mercader está aquí. Usted tiene que ir a la policía y confesar la verdad de Ezequiel. ¿Qué verdad? Que Luciano mató a nuestros compañeros. ¿Qué? Por favor, salve a mi hermano de ir por otros 20 años a la cárcel. Toma, esto te va a tranquilizar. Gracias. Y gracias por dejarme dormir aquí. Bueno, si nos mata, que nos mate juntos. Solamente hay un temita. Mujer que duerme aquí, mujer que duerme en mi cama. Ni lo sueñes. No lo sueño, es lo que va a pasar. Esas son las condiciones si quieres dormir aquí. No bromees, Luciano. ¿No te das cuenta cómo estoy? No me digas que no te quieres enredar en mis sábanas. Ay, por favor, Luciano. ¿Para sí? No eres mi tipo. No te hagas la difícil. No me hago la difícil. Además, yo soy enamorada de Alex.
Mariana estaba muy nerviosa por la conversación que tuvo con Ezequiel y luego de esa llamada telefónica. Por favor, ayúdame. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Estás temblando? Está loco. Ezequiel está completamente loco. Amenazó con matarme. ¿Qué estás diciendo? Ay, no solo eso. Me trató de perra. Me trató y me tocó como si fuera una cosa. No puedo creerlo. Alicia, tengo miedo. Me tengo que ir hoy mismo del país. Quizás es capaz de hacerme algo. Por eso decidí seguirla. ¿Y desde cuándo tú conocías a Mariana? Bueno, me mudé a su edificio hace 3 semanas, quizás un mes. Nos hicimos amigas. Fue ella quien me llevó a trabajar al departamento de Ezequiel. Claro. Y justo te encuentras conmigo. ¿Sí? ¿Qué pasa, Martín? ¿Por qué me miras con esa cara? Porque aquí hay cosas que no tienen demasiado sentido y no sé si deba confiar en ti, Alicia. ¿Qué es lo que no tiene sentido? Que sigas a una vecina que no conoces demasiado solo porque la ves un poco nerviosa. No, es que no estaba un poco nerviosa, estaba aterrada. Se iba a ir de Nueva York escapando de ese loco. Y tengo otra duda. ¿Cómo puede una enfermera pagar un departamento en el barrio más caro de Manhattan? ¿Qué? Aléjate, Alicia. Tu vida cerca de mí corre peligro. Como la de Mariana, como la de Antonia. ¿Qué dices? Que no quiero tu ayuda. Quiero que te vayas y que no le cuentes a nadie que estoy aquí. Las cosas se van a poner feas y sea yo el asesino u otro que descubra, aquí va a correr mucha sangre. Entonces es por eso que me dijiste que eras culpable. Para asustarme y para alejarme de ti. Dije que soy culpable porque hay una parte mía que no para de decirme que yo maté a esos niños y a esos adultos. Sí, Martín. Pero hay una parte mía que desde que te vio en esa cárcel me dice que eres inocente. Y que aquí el gran asesino de esta historia se llama Ezequiel. No te pienso dejar solo. Alicia, ya te dije que aquí va a correr mucha sangre cuando encuentre al culpable. Bueno, soy enfermera. No me da miedo la sangre, Martín. Bueno, a ver si vamos bajando el tonito y nos vamos calmando. Yo creo haberte demostrado que siempre quise ayudar a tu hermano. Usted sabe que mi hermano estuvo preso injustamente. Usted mismo fue a pedirnos perdón a nuestra casa. ¿Qué? ¿Tú fuiste a pedirles perdón? ¿Por qué? Hija, ¿podrías no meterte en esta conversación? No abuses de mi afecto hacia Martín, porque esta vez tu hermano pasó los límites. Ese desgraciado se metió con mi novia mientras yo le daba mi confianza. ¿Me va a decir que cree lo que dijeron por televisión? Porque le recuerdo que usted le confesó a mi hermano su culpa. ¿Culpa yo? ¿Culpa de haber confiado en un traidor? ¿Eh? Esa es la culpa que tengo. Y culpa por haberlo mandado preso para defender a Luciano. Yo jamás hablé de Luciano. Solo les aclaré a tus padres que escondía algunas pruebas, eso es todo. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento. Y ahora lo volvería a hacer. ¿Papá? No hay que ser muy inteligente para deducir que usted quiso defender a su hijo. Papá, si Martín es inocente, tienes que ayudarlo, por favor, por este hijo que estoy esperando. Yo no voy a ayudar a quien se acostaba con mi novia y se reía de mí y de mi hija a mis espaldas. Mi hermano es inocente. Y ni siquiera usted puede asegurar que haya tenido algo con Mariana. Yo también pienso lo mismo, Diana. Yo también estoy segura de que Martín no tiene la culpa de nada. Entonces hagan lo que quieran. Pero conmigo no cuente para ayudar a ese desgraciado. Perdóname, hijo.
No tengo nada que perdonarte, ma. Yo no quise mentirte, pero No importa, mamá. Lo importante es lo que dijo papá. ¿Qué es eso de que es estéril? ¿Quién es entonces el papá de Martín y Diana? ¿es tu padre? Aunque su cabeza diga estupideces. Yo no sé lo que le pasa, ni de dónde sacó eso. Pero tú no dudes nunca de mi amor. Mamá, no te lo puedo explicar, pero siempre tuve la sensación de que ustedes eran distintos conmigo. No, hijo. Siempre te amamos como si fueras de nuestra sangre. Y para mí eres mi madre. Pero siempre he sentido de alguna forma que aunque los amo y ustedes me quieran, que Juanito y yo somos de una familia aparte. Quizás. Pero para mí ese niño es mi nieto. Y no hay forma de que a ti y a él los pueda querer más. Ma, hay una cosa que no entiendo. Si yo soy adoptado, ¿por qué Juanito es tan parecido a Martín? No lo sé, hijo. De verdad que no lo sé. Porque si biológicamente no son parientes, ese parecido debe tener alguna explicación. Los padres de Jorge Castillo también se quieren unir a la lucha contra Diego Mercader, ya que su hijo también era compañero de colegio y fue asesinado en misteriosas circunstancias. ¿Quién es? Alex. ¿Qué pasa? ¿De dónde sacaste esa arma? Ah, la tenía. Me dijeron en recepción que alguien estuvo aquí. ¿Sí? Sí, vino Alicia. No, me dijeron que vino un hombre antes que ella. ¿Quién era? ¿Qué son esas preguntas? Si tú sabes que la vieja de recepción apenas ve y casi no escucha. ¿No puedo hacerlas? Estás registrado bajo mi nombre y quiero por lo menos saber qué es lo que está pasando aquí. ¿Te las tengo que contestar? Alex, no sé quién era. Tocaron la puerta y no quise abrir. Alicia y yo somos las únicas personas que tienes y yo solo espero que no nos mientas, Martín. ¿Qué quieres decir? Lo que dije, ¿no fui claro? Mira, Alex, yo voy a encontrar al culpable y voy a hacerlo confesar su crimen. Oye, ¿cómo le fue a Natalia? ¿Alejandra le dio algún nombre? Dime, ¿fue Luciano el infeliz que me atacó por la espalda? Alejandra Moreno dijo que no vio a nadie. Lo negó todo. Martín, yo creo que llegó el momento de que te entregues. Tienes que decirle a la policía que investiguen a Marcos Alvarado y a su familia. Si no lo haces tú, te voy a entregar yo.